¿Qué sigue después de ese extraordinario movimiento de mujeres que vimos el pasado 8 y 9 de marzo? Para que no quede en la anécdota, para que no se olvide, para que todo no siga igual. Así es. ¿Qué sigue para que dentro de 10, 15 años no exista otra marcha o muchas más como esta? Más leyes, más educación, más recursos, lo vamos a ver. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Los pasados 8 y 9 de marzo vimos en México algo que nunca habríamos imaginado. Un movimiento de mujeres que hizo la manifestación más grande que se haya visto en la Ciudad de México en los últimos años y además un paro nacional que tuvo sin duda un éxito, que fue un éxito. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ella es Wendy Briceño, sonorense, marchó en Sonora. Y mi socio y yo le preguntaremos, primero, cuáles son sus impresiones de esta marcha, qué le deja, qué sigue después de lo que ocurrió en estos 2 días. Yo, por ejemplo, como hombre, confieso que empiezo a ver a las mujeres diferentes después de lo que escuché. Me gustó mucho esta unidad que mostraron, vamos, en pie de lucha, ¿sí? Lástima que haya habido estos grupos que quisieron manchar un movimiento que es legítimo. Pero bueno, le invitamos para que hablara usted. Entonces, adelante, ¿qué nos puede decir? Un primer comentario de lo que ocurrió. Bueno, primero decirte que estoy muy contenta de estar aquí contigo, de estar con Rubén, Francisco. Y lo que dices como contexto, creo que es como una muy buena manera de iniciar. Es decir, se movilizó de muchas maneras al país. Creo que se están simbrando a las instituciones, pero también se está simbrando a la sociedad. Porque esa reflexión que dices que tú tienes como hombre, creo que es la reflexión que está empezando a tenerse en muchos espacios, también de parte de autoridades. Creo que se está simbrando. Creo que estamos ante el cuestionamiento de qué es lo que tenemos que hacer para movilizarnos más rápido y poder garantizar una serie de temas que son básicos, fundamentales, que nadie tendría por qué regatear nunca. Vida libre de violencia para las mujeres y las niñas mexicanas. Hace muchos años, muchas mujeres lo hemos señalado, algunas en la academia, otras en el activismo, otras en el espacio público, en muchos espacios. Señalado vida libre de violencia, tenemos una ley de acceso que se promovió hace más de 10 años, que es importante. Sin embargo, estamos en un punto en el que después de ver que la violencia ha escalado, después de ver que muchas instituciones que se han creado y son importantes también han simulado por muchos años, las mujeres dicen ya basta, ya basta. Y una característica de este momento que también lo hace muy interesante es que es un movimiento global. Vemos que las mujeres salen aquí, veíamos ese mismo día imágenes impresionantes en Chile, por ejemplo. Veíamos imágenes en otras partes del mundo de muchas mujeres de todas las edades, pero particularmente mujeres jóvenes, poniendo el acento en las demandas y en los señalamientos. O sea, creo que este es un momento clave para el avance de los derechos de las mujeres. Lo que singularizó el movimiento en México fue el paro nacional. Sí. Fue el único país donde las mujeres pararon y por lo que yo pude visualizar personalmente, bueno, dentro de lo que uno puede ver, sí fue un paro que tuvo mucho éxito, es decir, el metro, los autobuses, los restaurantes. Así es. Sí se sintió, se notó. El tráfico en la Ciudad de México, sin tráfico. Y diputada, no, usted que es legisladora, creo que es un problema mucho más integral que la cuestión anecdótica. La marcha fue apoteósica y todo, pero se puede quedar ahí, ¿eh? Una marcha, un paro, son sucesos, son hechos. En cambio, en las escuelas, secundaria, preparatoria,
hubo movimientos de niñas que pusieron en el pizarrón, coloca aquí el nombre de tu acosador, coloca aquí el nombre de tu violador, en las escuelas. Y yo le agregaría a lo que dice Rubén, no fue solo una manifestación contra la violencia que padecen, contra los feminicidios, fue también una manifestación, un grito de reivindicación por la igualdad de género, paridad. Y una combatividad ya desde pequeñas, y yo me asombraba, yo lo vi en las redes sociales y decía, pero desde tan pequeño, desde secundaria, una niña de secundaria coloca aquí el nombre de tu acosador a los 13 años, 12, 13, 14. Entonces creo que es un problema que hay que verlo de manera integral, de para atrás. O sea, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años? ¿Va a ocurrir otra marcha? En los próximos 15 años, porque sería una gran derrota como gobierno, como instituciones, que dentro de 15 años exista otra marcha. Yo creo que desde ahora hay que empezar a legislar en ese tema. ¿Cómo se va a lograr que una niña de 12 años, 13 años, no se sienta acosada por un niño de 12? Claro. Bueno, perdón, antes de que retome usted la palabra, ya se legislaron 5 años más de cárcel, pero yo creo que eso... No es educativo el asunto. Es inocuo, pues, ¿no? ¿Qué más da que estén 30 que 35 años? O ¿Cuál es la pena, perdón, diputado? Puede ser la que Va sea. de los 45 a 60. Va actualmente de Son 40 a 5 60. años, ¿no? Ahora mínimo serían 45, máximo 65 Y matan en a 10 feminicidio. mujeres al día En feminicidio. en el país. Yo creo que sí es un problema de educación definitivamente. Sí, es importantísimo. Yo creo que lo podemos ver en varias dimensiones. Lo que dices, Rubén, efectivamente, y lo fuerte y lo terrible es, te da la idea de lo profundo del problema de la violencia en México. Es un problema estructural. Por supuesto que sí es desde esas edades, porque si no, no tendríamos, y eso es algo que quiero también poner sobre la mesa, no tendríamos al día poco más de 30 embarazos de niñas en México. O sea, ¿de dónde salen? Salen de violaciones sexuales, salen de abusos, salen de violencias, esos embarazos. México tiene uno de los primeros lugares en embarazo infantil. Eso es terrible. Y eso también te habla, eso es parte del problema de violencia que vivimos las mujeres, las niñas, las adolescentes en México. Entonces, es un problema estructural y de esa dimensión es como se tiene que entender, no por encima, sino de manera profunda. Efectivamente, el grito es un grito de hartazgo, es un grito de ya basta. Se observa también en las universidades, cuando las jóvenes están diciendo, si no cambian a los acosadores que ya saben, además, que por muchos años han estado y saben las autoridades educativas y no hacen nada, entonces aquí paramos y aquí no vamos a seguir. Entonces, sí te da las dimensiones del problema, que es amplio, que está metido en las distintas instituciones, está metido en las casas, está metido en el ámbito público, está metido en distintos ámbitos y tenemos que atenderlo de manera amplia. Uno sí es la legislación, pero yo diría que sí hay leyes que, no solamente endurecer penas, que yo coincido que esa no es la solución. Tenemos una buena ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que les decía que data de hace más de 10 años y que se ha estado actualizando. Tenemos algunas leyes nuevas que estamos promoviendo, por ejemplo, para tipificar la violencia digital, ahora, que es algo que las jóvenes claro. han puesto sobre la mesa. Por teléfono y todo, ¿no? Exactamente, y para la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora que más mujeres estamos en la vida pública, van a entrar más jóvenes, va a ampliarse el tiempo de participación a más grandes, en fin. Entonces también estamos con eso, ya se tiene que votar en el Senado, lo mandamos de la Cámara de Diputados. Y hay otra violencia obstétrica, como una de las violencias más silenciadas. Se ha manejado también que este movimiento estuvo manipulado. Usted sabe que su presidente dijo que los conservadores tenían metidas las manos ahí. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que en la diversidad, lo primero que diría es el movimiento es legítimo. O sea, para ser muy clara, en el tema de la salida de las mujeres, si estamos hablando de todas las dimensiones de las problemáticas, pues lo primero que hay que afirmar es el movimiento es legítimo, las demandas son legítimas, las demandas tienen razón y hay que atenderlas en esa dimensión. Eso es lo primero que hay que decir. Todo movimiento grande puede ser conflictivo de muchas maneras. Tú lo decías,
puede haber expresiones que no son las adecuadas. Hay expresiones que llegan a asustar a otra gente o afectar a otra gente porque sucede en ese contexto, porque aquí fue amplísimo además, fue amplísimo. Entonces, y en otras capitales también de gran relevancia, como no se había visto nunca. Entonces, sí confluyen una diversidad también, finalmente, a veces hasta de agendas, ¿no? O sea, bueno, nosotros vamos por esto, nosotros vamos a hacer vamos a poner esto y vamos a llamar la atención con esto. Es decir, confluye eso. Confluye también otro elemento que, pues, es inevitable de muchas maneras. Confluye un grado de oportunismo político-electorero. Sí confluye. Así es la política, ¿no? Sí. Dos preguntas que me quedan sobre el tintero. Ya tenemos paridad de género por ley, ¿sí? Incluso pues ya en la representación las mujeres han ganado muchísimo terreno en cargos de representación popular, etcétera. Ya subieron el castigo a los feminicidas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer en términos legislativos? Y lo principal, diputada, ¿qué sigue para que esto no quede en un movimiento y quede ahí como una anécdota ya vista mucho después, ¿no? Claro. No pueden dejar caer este capital que acumularon. Claro. Capital insobornable, diría además y Nuria Varela, ¿no? Una feminista académica, insobornable. ¿Por qué? Porque el hartazgo es tanto que lo que importa realmente es un objetivo de demandas muy claras, ¿no? Bueno, a veces se difuminan entre todo lo que se señala, pero creo que es muy claro el centro. Son desde lo legislativo. Hay una discusión que tenemos de la homologación a nivel nacional del tipo penal de feminicidio. Esa es una. Esa es una porque hay 28 tipos penales distintos y está el Código Penal Federal también, que al final nos parece un buen tipo penal, pero tenemos que observar en un acuerdo, respetando soberanías y autonomías, en un acuerdo que podamos transitar hacia una tipificación única. Esa es una propuesta que está sobre la mesa con la Fiscalía General de la República. Hay también una serie de iniciativas puestas ahí que se están analizando. Una, por ejemplo, que han puesto varias diputadas, es cómo proteger a las víctimas indirectas, hijos, hijas, pues huérfanos de feminicidio. Eso me parece que tiene que ser una garantía del Estado y la estamos revisando. Eso cuando ocurren los feminicidios. Hay todo un tema que nos toca desde el legislativo, sobre todo su seguimiento y observación, que es el acceso de las mujeres a la justicia. Hay un problema desde que las mujeres, y hemos hecho algunos exhortos, o sea, desde lo político estamos presionando y visibilizando, desde que las mujeres, por ejemplo, se acercan a poner algún tipo de denuncia, lo que ocurre con los ministerios públicos es que se topan con varias cosas. Una, con revictimización, ¿sí? Otra vez te hago contar tu historia, pero además te hago una serie de preguntas que no al lugar, no vienen al caso. Luego, a partir de ahí, si se va a denunciar, por ejemplo, un caso, un asesinato de una mujer, ya está señalado por la Suprema Corte, por instrumentos internacionales, que una muerte violenta de mujer se tiene que investigar en principio o desde el principio como un feminicidio. Y solamente después, si los elementos no fuesen vamos a decir, las circunstancias o causales, pues ya se reclasificaría a homicidio. Sin embargo, insisten los MPs en clasificarlo como homicidio. Luego, cuando quieren hacer la reclasificación, esto es mucho más complicado. O sea, hay ya elementos muy claros. Hay protocolos que tienen que conocer, hay protocolos que tienen que saber cómo se manejan. Hay gente que nos dice, es que a mí ya me capacitaron en género. Sí, pero a la hora de operacionalizarlo, no saben cómo. Ahí no hay. Muy bien, diputado. Ya se acabó el tiempo. Se nos acabó, se nos fue. Se terminó el programa, 15 minutos es poco, pero así es. Agradecerles. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, diputada Wendy, por estar aquí con nosotros. Esperemos que nos vuelva a visitar, claro, para hacer un balance después de cómo estuvo ya al final. ¿Qué fue la ganancia de este gran movimiento? Claro, y seguimos, y muchas mujeres vamos sobre el apoyo a la causa porque hemos sido parte de esa causa, somos parte. Pues muchas gracias por acompañarnos, mi socio Rubén Cortés y yo. Lo esperamos el próximo miércoles 22:45 aquí en ADN 40 y de nuevo muchas gracias.